Y bueno, amigos, por ahí hemos escuchado alguna vez que el Barça no puede estar sin cometer un fraude, un delito o algo parecido a esto, y creo que es lo que vamos a escuchar el día de hoy de Jaume Roures, que es una de las personas que ha estado involucrado con el Palancas durante mucho tiempo en muchísimas cosas. También vamos a ver algo del Cholo Simeone que, ¿cómo les explico? No le ha gustado mucho una pregunta que le han hecho sobre Ángel Correa, que supuestamente iba a pasar 15 años lesionado por una patada que recibió de Bellingham. Y vamos a ver porque le han tocado un poquito las pelotitas y como que no le ha gustado, porque es totalmente cierto. Creo que la pregunta es espectacular por muchísimas cosas. Lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y bueno, lo que les estaba comentando, voy a empezar hablando, vamos a escucharlo también, sobre la pregunta que le han hecho a Simeone, y es que recordarán que en el partido que pierde de muy mala manera el Real Madrid con el Atlético de Madrid, Bellingham tiene una entrada bastante dura sobre el final del partido contra nuestro amigo Ángel Correa. Bueno, se ha formado un drama increíble alrededor de todo esto, que casi que había que llevar a prisión y deportar a Jude Bellingham. Y pues al final es algo bastante curioso porque hasta se habló de una lesión de larga duración, que no sé, que hicieron un drama y un show de esos que te dicen, pero ¿qué estás haciendo, loco? Y bueno, a raíz de eso nos hemos dado cuenta también, mis queridos estimados, que el día de ayer Ángel Correa jugó y de hecho creo que fue el mejor del partido. Entonces, obviamente, hicieron todo este drama para intentar tapar el robo escandaloso que le metieron al Real Madrid en ese partido. Y pese a que el Madrid jugó muy mal, hubieron muchas cosas desacertadas. Pero entonces, bueno, una de las cosas que ha pasado es que le han preguntado a Simeone, Simeone, pero ¿cómo es posible que un futbolista que estaba tan mal haya, no sé, tenía padrinos mágicos y le hicieron el milagro o no sé qué carajo? Entonces a Simeone como que no le ha gustado mucho la cosa y vamos a escucharlo. Bueno, amigos, aquí tenemos ya el video que les estoy comentando. Vamos a retrasarlo un poco y por supuesto escuchamos al Cholo. Creo que le hace la pregunta a una tipa de jugones. Vamos a escucharlo. Hola Diego, Belén Sánchez para Jugones y el Chiringuito. Acabas de decir que Correa ha jugado con dolor todo el partido. Viendo sus 90 minutos de hoy, el partidazo, los dos goles, ¿entiendes que desde fuera se pueda dudar en algún momento de la lesión que sufrió la semana pasada? No, no me interesa lo que piensa nada más. Hola Diego, Belén Bueno, Sánchez para Jugones y el eso es lo que ha Chiringuito. dicho Simeone, realmente ridículo. Qué manera de responder una pregunta. Obviamente no le gustó la pregunta porque deja en muy mal lugar la credibilidad de una institución que de por sí nunca ha dejado buenas sensaciones, sobre todo teniendo en cuenta también la clase de aficionados que tienen y con los que ellos están ahí todavía muy, muy de la mano. Es ridículo, lamentable y asqueroso lo que ha pasado en la campañita que le han montado al Real Madrid. En este canal hemos estado demostrando cómo cuando un futbolista del Real Madrid tiene una acción desafortunada intentan matarlo, y como un futbolista del Real Madrid que recibe malas jugadas, puede llamarse antideportivas. Ahí sí nos da risa, no, aquí no pasa nada, nos hacemos los locos así como Simeone. No, no me interesa lo que la gente piense. Claro, a nadie le tiene que interesar lo que los demás piensen, pero sí creo que no debería molestarte que la gente te pida explicaciones luego de que has intentado durante días que dejar en muy mal lugar a un futbolista del Real Madrid por una patada desafortunada que hay que reconocerla que tuvo con Ángel Correa. O sea, sí, hay que decirlo, no estuvo bien, pero que hayan intentado hacer el ridículo que hicieron y después pase esto y le toque la magia, la varita mágica a Correa, yo creo que deja en muy mal lugar la credibilidad de esta institución, del Cholo Simeone, de Ángel Correa. Pero bueno, era más fácil hablar de eso y tratar de tapar el sol con un dedo para que se hablara poco del escándalo arbitral que se vivió en el Civitas Metropolitano. Vamos a escuchar a Roures, que también vino bastante cargadita la cosa y es bastante llamativo. Y bueno, aquí está ya el crack Jaume Roures, de los que han hecho posible la mafia del Barça. Y vamos a escucharlo porque es interesante. I lo de Barça Studios? Perquè la temporada passada es va explicar que invertia 100 milions d'euros en una part d'aquest negoci, en vas posar 10, n'havies de posar 20 més, vas demanar una pròrroga... No, no, 30, no, 30, no, o 30, no, 30 no, més. no, jo no he demanat cap pròrroga perquè jo vaig, diguem-ne, jo he complert i vaig fer una nota perquè hi ha determinades coses que em molesten. Jo he complert tot el que estava estipulat, jo no vaig demanar ajornar res i tal, no, que no sé d'on t'ha sortit i que em sorprèn perquè vaig enviar una nota pública dient això no és cert, tal, i la roda continua, continua tant. Però tu has revenut, no?, la teva part? Una part, sí, una part
per fer també possible aquesta operació, perquè el que fa aquesta gent és... I pagaran aquesta gent o no? Això ja li has de preguntar al club, jo no d'allò. No, és que això dels 100 milions i dels 10 no ho acabo d'entendre. No, És a dir, jo tenia un contracte, i jo, bueno, encara el tinc. I d'aquest contracte, perquè a mi no m'agrada explicar les coses, bueno, perquè crec que tampoc s'han d'explicar, però jo d'aquest contracte l'he complert escrupulosament. Él dice que no ha pedido aplazar ningunos pagos y que él ha cumplido escrupulosamente el contrato de la compra de aquel porcentaje de Barça Studios y que obviamente no pidió ningún aplazamiento de los pagos. Esto creo que lo que explicaría fácilmente es que el ingreso de 200 millones de euros presupuestados por el Barça y con el que inscribió los futbolistas el verano pasado era totalmente ficticio. Y bueno, esto supondría por supuesto que la liga pasada estuvo totalmente adulterada porque el Barça estuvo como siempre haciendo un montón de mañas con el tema este de las palancas y con el tema este de la inscripción de los futbolistas. Pero creo que a muy pocas personas debería sorprendernos esta información. Sigamos escuchándolo porque también dice otra cosa más interesante por acá. Per tant, jo no he demanat ajornar O pagaments... sigui, entenc que al teu contracte ni tal sortia i que havies qual. de pagar 10 milions d'euros, no sortia que n'haguessis de pagar 30 més. No, però és igual. No, jo no entro al... Mira que et revisarem el mail. Sí. Al ventre dels contractes. El que vull dir és que jo no he demanat ajornar cap pagament, que he complert escrupolosament... La paraula ajornament i tot el que hi ha hagut surt del propi club, no surt Sí, de... exacte. És a dir, per tant, d'algú no que sé. sap el contracte. Una altra cosa és que ell s'equivoqui i hagi fet una altra lectura, Jaume, però vull dir que els periodistes, segur que les fonts que tenen... Segur que no surt del Jan Laporta. Bueno, del Jan no. Si algú em jo diu, crec no, que és que el Jan Bueno. o diguem el número 2, per entendre'ns, és a dir, amb la gent amb la que nosaltres vam negociar, El diu número 2 això... és Ferran Oliver? Eh? El número 2? El número 2 és Ferran Oliver. ¿Qué quieren de que Barça les diga, Studios? muchachos? Perquè Vamos a pausar acá. Es más que confusa la información esta que hay en torno al tema este de Barça Studios, el tema de las palancas. Es que es ridículo y escandaloso, por supuesto, escuchar este tipo de declaraciones de un tipo como Jaume Roures, al que por supuesto le conviene que al Barça le vaya bien, debido a que, bueno, si al Barça le va bien, mi dinerito va a estar asegurado. Y como les estaba comentando, es llamativo porque él dice claramente y especifica bien cómo están las situaciones. Y que el Barça, pues por supuesto, gracias a eso ha podido inscribir a los fichajes. En la liga también creo que hoy sacó un comunicado relacionado con este tema, diciendo que bueno, que el tema de Barça Studios, tratando de explicarlo un poco, porque por supuesto todas estas declaraciones no hacen sino dejar en mal lugar lo que significa la Liga Española de Fútbol como institución. Y bueno, ellos salieron en defensa tratando de explicar o tratando, como digo yo, de tapar el sol con un dedo. En esta misma entrevista le dice a Kitty Jukes Roures que la palanca para inscribir al Barça de 200 millones fue ingeniería financiera y bueno, dice que entre risas tocará sacar las castañas del fuego. Yo definitivamente lo que les estaba comentando era que me sorprende realmente poco. Estoy tratando de ver si encuentro lo que ha sacado la liga porque me ha llamado mucho la atención. Y lo que les estaba diciendo me sorprende realmente bien poco porque no deja gran asombro y pues la verdad sí es importante ese tipo de cosas. Aquí tengo la nota que ha publicado la liga. Dice, nota informativa. La liga aplicó la normativa al aceptar la operación del Barça Studios, aceptada por el auditor y los socios del club. También al reducir la capacidad de inscripción de jugadores cuando se han producido impagos. Ahí también nos da un link para que vayamos a leer toda la información un poco más a fondo, pero sí me parece realmente ridículo porque, como les digo, es que creo que este tipo de cosas que la liga intente explicarlo, para mí lo dejan todavía en muy mal lugar porque definitivamente aquí hay algo que huele bastante mal. Pero bueno, como siempre decimos, sorprende bien poco por tratarse de personas que necesitan de lo que pueda generar el Fútbol Club Barcelona para tener su sueldo al día y tenerlo bien. También sorprende realmente bien poco porque sabemos que el Barça, qué clase de institución es. Y pues bueno, como siempre digo, en algún punto de la vida todo tiene que saberse. En la vida todo se sabe. Es muy difícil ocultar algo entre el cielo y la tierra. Y me imagino que en algún punto de nuestras vidas estaremos hablando de esto más a fondo porque, repito, es que es una cosa demasiado confusa. Lo de la repalanca también de este año es que ha sido algo increíblemente loco. Y bueno, vamos a ver si el Real Madrid de pronto se pone manos a la obra en base a todo esto, todo lo que ha dicho Roures y se pone de pronto a hacer una investigación personalizada.
a ver si se puede hacer algo para que esta gente no siga haciendo absolutamente lo que se le venga en gana. Aunque bueno, el Madrid también debería preocuparse en deportivamente hacerle frente, pero repito, siempre es difícil competir contra un equipo que está disfrutando, por así decirlo, de otras reglas. Voy a despedir este video, espero que les haya gustado, que me dejen su opinión en los comentarios y nada, lo que siempre les digo, hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.